Muy buenos días a todos. Sean todos bienvenidos a este webinar de reforma laboral, análisis legal y conceptual. Vamos a asignar un espacio de 2 a 5 minutos para que más personas se puedan conectar a esta sesión. Les agradecemos entonces que permanezcan en línea. Muchas gracias. La misión del área de talento humano es dedicar tiempo y esfuerzo a la gestión de personas. Es por ello que es necesario contar con soluciones que permitan simplificar los procesos de nómina para poder dedicar más tiempo al activo más importante de la empresa, las personas. Al contar con un software de nómina robusto, ahorra tiempo y reduce riesgos, permitiendo concentrarse en la productividad y gestión del talento humano. Presentamos Nómina Novasoft Cloud, software 100% web. Acceda, consulta o liquide desde cualquier lugar y en cualquier momento la nómina de su empresa. Cuente con actualizaciones legales oportunas en un entorno cambiante y complejo. Realice procesos de liquidación de manera segura y confiable, que se ajusta a los constantes cambios normativos y tributarios con adaptación al mercado e integración con cualquier ERP. Presupueste la nómina por diferentes criterios y conozca la ejecución en tiempo real para facilitar un análisis detallado. Distribuya y contabilice el costo de nómina por empleado, concepto o centros de trabajo para contar con estados financieros detallados. Analice los datos y conozca tendencias mediante consultas analíticas sobre Power BI. Implemente controles y alertas para dar mayor seguridad al proceso de nómina. Parametrice de acuerdo con sus necesidades, contratos, conceptos, tipos de liquidación e interfaces. Reduzca la carga operativa utilizando procesos masivos, tareas programadas y otras herramientas del sistema. Además, sus empleados podrán acceder a su información de manera sencilla y con disponibilidad 7x24 a través del portal web. Conozca más en www.novasoft.com.co. Gestión de personas. Nuestra plataforma para gestión del talento humano, GTH, ofrece un amplio portafolio de herramientas especializadas que le permitirán potencializar los procesos de gestión de personas en su empresa. Nómina Novasoft. Permite a su empresa realizar procesos de liquidación de una manera segura y confiable, con una solución robusta y especializada que se ajusta a los constantes cambios normativos y tributarios. Portal de autogestión de empleados Novasoft. Brinda a sus empleados una herramienta tecnológica, mejorando el servicio interno, reduciendo los tiempos de respuesta y disminuyendo la carga operativa del área de talento humano. Seguridad y salud en el trabajo. Ejecute de manera efectiva y centralizada el SGSST a través de la gestión de los procesos de acuerdo al ciclo PHBA, la generación de reportes gráficos y consolidados y control de tareas que se asignan en cada frente del sistema. Gestión humana. Administre todas las actividades relacionadas con el desarrollo del personal, aportando valor a todas las áreas de la organización, buscando la alineación de las personas con la estrategia del negocio. Buenos días. Les damos la bienvenida a este webinar de reforma laboral, análisis legal y conceptual, el día de hoy en alianza con la firma Estilo Legal, abogados y consultores. Antes de iniciar en esta diapositiva, van a poder identificar las diferentes funcionalidades que tiene Zoom. En esta parte inferior encuentran la cajita denominada preguntas y respuestas. Esa es la opción mediante la cual van a poder ingresar las diferentes inquietudes que surjan a lo largo de esta sesión y al final vamos a generar el espacio para dar respuesta a cada una de esas inquietudes. También tenemos la encuesta de satisfacción, entonces les agradecemos que nos ayuden a diligenciarla una vez que finalice la sesión y de esa manera obtener su retroalimentación y poder mejorar estos espacios y experiencias para ustedes. Y para quienes no conocen a Nuasoft, Nuasoft es una compañía que se encarga de diseñar, desarrollar, comercializar e implementar soluciones de software de gestión empresarial ERP, gestión humana, nómina y seguridad y salud en el trabajo, con más de 37 años de trayectoria en el mercado, más de 2.500 clientes, más de 760.000 nóminas procesadas mensualmente
y alrededor de 500 empresas en el modelo cloud. Contamos también con la certificación ISO 9001-2015 y la certificación en seguridad de la información 27001-2013. Como les mencionaba al inicio, el día de hoy estamos en alianza con la firma Estudio Legal Abogados y Consultores, que es una firma que cuenta con más de 10 años de trayectoria en el ejercicio jurídico. Cada uno de sus socios cuenta con una experiencia profesional individual superior a 20 años y la firma presta servicios especializados en derecho laboral, corporativo y tributario. Para eso el día de hoy nos acompaña Andrés Felipe Torrado, que es socio y abogado de la firma Estudio Legal. Andrés Felipe es abogado de la Pontificia Universidad Javeriana, cuenta con especializaciones en Derecho Laboral y Derecho Tributario, especialista en compensación laboral y políticas de administración de personal, ha participado en la reestructuración de más de 350 esquemas de remuneración. Además, ha sido profesor de cátedra en Derecho Laboral en programas de pregrado y posgrado de la Pontificia Universidad Javeriana, a quien le doy la bienvenida. Y antes de iniciar, invito a Jorge Comers, gerente de la Unidad de Negocios de Gestión Humana, quien nos va a dar unas palabras antes de iniciar. Y les agradezco entonces a todos por haber aceptado esta convocatoria, por haber reservado un espacio esta mañana para acompañarnos en este webinar. Entonces, adelante, Jorge. Gracias a todos. María Juliana, muchas gracias. Muy buenos días a todos. Les agradezco por haber reservado este espacio en sus agendas para compartir esto que hemos preparado en alianza con Estudio Legal alrededor de la reforma laboral. Como es costumbre en Novasoft, buscamos estar a la vanguardia de los cambios normativos, llevarles información que sea de valor para ustedes como profesionales, también para sus organizaciones y presentar un punto de vista acerca de estos cambios que, como sabemos, cuando se publican, suscitan muchas preguntas. Algunas porque no es claro lo que se indica, otras porque vemos que de pronto hay caminos que quedaron abiertos, como que hay cosas que no son tan precisas. Y quiero recordar que la exposición que hizo el gobierno sobre esta reforma tiene que ver con la modernización del marco legal del trabajo, mejorar condiciones laborales y garantizar el acceso a derechos para todos los trabajadores, promoviendo una relación laboral más equitativa. Eh, es lo que vamos a analizar en el día de hoy. Eh, una opinión muy personal es que tal vez se quedó corta en lo que tiene que ver con la generación de empleo, que para mí debería ser una de las motivaciones o de las razones principales de una reforma laboral. Así como una reforma tributaria busca generar más ingresos tributarios, qué bueno sería que una reforma laboral propendiera por generar más trabajo y más trabajo digno, más trabajo de calidad, más trabajo de más alto nivel y que también estuviera acorde con los modelos laborales del mundo. Hoy en día tenemos retos como las plataformas eh, tecnológicas, tenemos retos como trabajos por horas, tenemos retos como el trabajo híbrido, etcétera, que están ahí, que están presentes en el mundo. Y pues qué bueno legislar para que esos modelos se puedan aprovechar de mejor manera y crecer de esa manera el empleo formal. Seguimos teniendo un reto en la informalidad que llega casi al 55%. Ojalá podamos ir reduciendo esa brecha. Pues bien, como lo decía la invitación, la idea hoy es invitar a analizar qué tan preparados estamos para esta reforma laboral. Sabemos que se publicó el 25 de junio, entró a regir prácticamente de manera inmediata. Seguramente ustedes en sus empresas desde este mes de julio ya están pensando en cómo la aplican. Entonces, bueno, todo ha sido en un espacio de tiempo muy corto y por eso pues planeamos este webinar para que pudiéramos presentarles nuestro punto de vista y con el conocimiento y experiencia de Felipe, que ya nos ha acompañado en varias presentaciones, y también de Pedro Santana, podamos digamos, hacer una presentación del alcance de la norma y también, como es costumbre, atender sus preguntas. Les agradezco mucho, espero que saquen el máximo provecho de este espacio. Al final del webinar estaré nuevamente con ustedes porque
Para esta ocasión particularmente, hemos encontrado que el tema es muy amplio y tal vez vamos a necesitar un espacio de profundización. Al final les contaremos de qué se trata. Felipe y Pedro, muchas gracias por acompañarnos. Por favor, pueden dar inicio a la presentación. Muchas gracias. Mil gracias. Gracias, Jorge. Gracias, Juliana. Gracias, Jorge. Buenos días a todos. Muy amable por esa generosa introducción, Jorge. Creo que muy al lugar y ya nos empieza a dar un punto de referencia para conectarnos con la temática de hoy. En efecto, retomo las palabras de Jorge en cuanto a que la reforma laboral o los aspectos laborales de un país, pues no están conectados solo con ellos mismos, es decir, no están aislados en el mundo, sino que son aspectos que están en esencia conectados con otras variables macroeconómicas. Cuando yo muevo algo, eso está normalmente interconectado con otros aspectos de la economía y la economía es el eje central, es el equilibrio del todo que nosotros debemos siempre, a mi juicio personal, atender y darle preponderancia. Cierto es, debe decirse que hay legislaciones, hay jurisdicciones, hay países que tienen una legislación laboral más avanzada que la nuestra y aún así, digámoslo, tienen una economía más próspera. Pero aquí hay una cuestión que hay que aclarar y es que son países que construyeron una legislación laboral generosa alrededor de una economía próspera y no al revés. Es decir, primero construyo lo que genera valor y después de que construyo lo que genera valor, ahí sí establezco una legislación laboral que pueda ser, digámoslo así, más generosa para todo el mundo. Y todos quisiéramos, ¿por qué no? Una legislación que nos diera en materia no solo laboral, sino pensional, que nos diera mucho. ¿Por qué no repartirnos todo, es decir, darnos todo todos los años en materia laboral? ¿Por qué no hacer socios a las empresas de los trabajadores e inventarnos todos los beneficios legales que se nos ocurran? Respuesta, porque eso cuesta plata y esos recursos son limitados. La teoría general de la economía dice que los recursos económicos son limitados. Y esos recursos económicos limitados tienen naturalmente una, digámoslo, eh, una forma de administrarse en la teoría clásica de las economías. Y ahí es donde uno dice que todo esto que está pasando está interconectado naturalmente con la inflación, naturalmente con los otros indicadores de calidad de vida de los, digamos, de una comunidad o de un país en general. Entonces, aquí hay un sentido de la oportunidad que atender y un análisis previo que hacer. Si uno pusiera, digamos, en números, en cifras, los temas laborales sobre la mesa, encuentra que Colombia es uno de los países que está enfermo de desempleo y enfermo de, vamos a decirlo, informalidad. ¿Por qué el empleo no formal no se considera una cuestión de alto valor en las economías? Porque no tiene una protección significativa, porque no hay seguridad social garantizada, porque no hay prestaciones, porque no hay en términos generales una, digámoslo así, una protección extensa, profunda a ese tipo de poblaciones. Y por eso lo que se le da prevalencia es pero el desempleo ha bajado en Colombia. A ver, el desempleo en términos generales sí, pero el empleo formal también, también se encuentra cada vez en condiciones más precarias y eso es de lo que se ha llamado la atención en las discusiones previas a este tipo, digámoslo así, de reformas. La reforma empezó como en el ambiente legislativo como una solicitud, una demanda de casi todo. Se quería dar la vuelta a todo el régimen laboral colombiano por parte de los promotores de la reforma. Y eso naturalmente no encontró en el Congreso eco. De hecho, aunque se empezó con una solicitud muy generosa y se desbastó en el camino y quedó muy poco y lo que hay hoy es solo un pálido reflejo de lo que se empezó a solicitar, aún así se cuestionaba el hecho de que el Congreso no tenía ganas de reforma laboral. Y fue, digámoslo así, casi a la fuerza que se logró que se aprobara. Fue poniéndolo contra la espada y la pared y aún poniendo en tela de juicio algunas instituciones de la democracia y eso naturalmente no ha sido visto con buenos ojos en el entorno. Entonces, es una reforma laboral que entra con un sabor agridulce en ese aspecto y que tiene que decirse, es una reforma laboral diseñada para privilegiar algunos tipos de trabajadores, ¿sí?
algunos tipos de trabajadores, que si se lo merecen, pues todos nos merecemos mucho, de eso no hay ninguna duda. ¿Qué se merece cada quien? Véase eso de manera no solo colectiva, sino también individual, pero es que necesitamos construir otras cosas antes de repartirnos lo que nos merecemos. Eso, insisto yo, que se recalca y es muy importante. No nos podemos comparar con un país industrializado y productor y de una cultura laboral y productiva y económica tan distinta como Francia, como la propia España, como Alemania. Pues Colombia está muy lejos en muchos sentidos, ¿sí? Entonces, por eso esta reforma laboral no encaja, no viene, no es tan bienvenida. Veníamos de 20 años de crecimiento económico, digámoslo así, casi homogéneo, sostenido, y esto, insisto yo, genera o deja una sensación en el empresariado al menos agridulce. En los sindicatos, naturalmente, lo vieron como una conquista laboral, eso tampoco es un secreto, pero una conquista pírrica, ¿sí? Vendieron su buena reputación frente a ser demócratas a cambio de una reforma laboral que era solamente una fracción de lo que comenzó el trámite legislativo. Sabrán ellos si les habrá valido la pena políticamente y en todo caso el problema nuestro hoy en día, en este momento, es que la tenemos que implementar. Todo lo político quedó atrás a partir de hace un par de semanas, del 25 de junio, que se sancionó la reforma laboral. Y aquí hay una objeción o una observación de corrección a las afirmaciones que ha hecho el Ministerio de Trabajo. Las reformas legales entran en vigencia al día siguiente de su promulgación y no en el día de su promulgación o firma. Es decir, desde el momento en que entró la reforma laboral digamos, en publicación del diario oficial, de la Gaceta Oficial, al día siguiente, ellos, o mejor, nosotros ya hemos debido empezar con su implementación. Ya vamos a avanzar un poquito antes de darle la palabra a María Camila, si nos pueden regalar los comentarios en el chat, con mucho gusto nosotros los atendemos para poder avanzar, porque estamos esperando naturalmente digamos así, un ingreso de una cantidad significativa de participantes. Entonces, María Camila, por favor, regálanos los comentarios en el chat y las preguntas y nosotros los atendemos. Eh, Vamos naturalmente a mirar esto un poco desde lo técnico. Ese tema del trámite legislativo que acabo de mencionar es relevante, ¿sí? Ya queda dicho qué es la reforma laboral. La reforma laboral es un conjunto de modificaciones que se hacen no solo al Código Sustantivo del Trabajo, sino a otras normas que son ajenas al código, a la compilación estructural del Código Sustantivo, pero que quedan ahí en el ambiente de lo que son las normas laborales, normas satélite, normas periféricas, si quieren llamarlas así, y es relevante porque estructura aspectos claves del régimen laboral colombiano. Toca los temas de estabilidad, formalización, igualdad, derechos de poblaciones vulnerables, sí, todo eso en tendencia, todo eso de moda, todo eso relevante, responsabilidad empresarial y protección a trabajadores. Sin embargo, cuando nos toca los costos laborales en un momento en que todavía necesitamos un mayor crecimiento económico, sí, pues es donde surgen las objeciones. No podemos pensar que vamos a llegar a ser un país desarrollado si vamos más lento en el avance económico que los otros países que son desarrollados. Entonces, ¿a quién aplica esta reforma laboral? Pues al trabajo formal, a la persona que está en medio de una relación de trabajo. Esto no toca a la persona que está, digámoslo así, en la lucha, en la calle, en un semáforo, vendiendo bonais, etcétera. No, esto, digamos, toca solamente a los empleados que tienen una relación laboral. ¿Y qué implica para las empresas? Adecuaciones de nómina, adecuaciones de política, modificaciones del reglamento interno de trabajo, entre otras cosas que vamos a ir destacando a lo largo de la charla. Ya mencionamos lo pertinente al trámite legislativo, un sabor agridulce, quedaron unos antagonismos, unas distancias, en el camino hubo, digámoslo así, señalamientos con acritud, muchas cosas que, digámoslo así, uno no quisiera ver en una democracia, pero bueno, estamos acá y vamos a hablar más que todo el enfoque técnico de la implementación. La reforma tributaria, perdón, la reforma laboral a nuestro juicio toca algunos aspectos, 16 puntos de alta relevancia. Hay otros aspectos que también son de relevancia, también los podríamos mencionar, profundizar hasta donde se pueda. Sin embargo, vamos a hacer presas del cronómetro, porque tenemos dispuestos solamente un máximo de 2 horas, incluyendo tiempo para preguntas, para tocar los temas que son de alta complejidad. Luego, yo sugeriría que nos vayamos a los temas que son neurálgicos. En este tema de lo que es neurálgico, yo diría
nos está preguntando María del Pilar sobre contratos de aprendices. Ya vamos a llegar allá, María del Pilar, no te preocupes. Vamos en el orden propuesto. En materia de principios, lo único que se hizo fue coger los viejos principios que estaban en el artículo 53 de la Constitución Política, que era un artículo casi un canto a la bandera. El artículo 53 dice, expídase el Estatuto del Trabajo y cuando se haga, ténganse en cuenta estos principios. La Corte Constitucional había dicho esos principios, aunque no se haya expedido el Estatuto del Trabajo, ya son vinculantes. Y ustedes aquí en la presentación van a ver a la izquierda los principios que ustedes ven en el Código Sustantivo del Trabajo, que no están derogados, siguen siendo vigentes. Pero también a nivel legal se recogió eso que se había dicho que iba a ser, que iba a ser vamos a decirlo así, del artículo 53, a traerse todo exactamente transcrito como está ya en esa norma y vamos a reconocerlo en materia, digámoslo así, en materia legal. Entonces ahí está igualdad de oportunidades, remuneración mínima vital y móvil, estabilidad en empleo y renunciabilidad. Algunos de estos principios son de rango, digamos, de rango no solo constitucional, sino son derechos fundamentales, otros son solamente derechos sociales y algunos, de hecho, tienen tan alta jerarquía que son un derecho humano, como por ejemplo la garantía al descanso, las vacaciones, tiene una especial protección porque eso está protegido como un derecho humano. Pero vamos simplemente a sintetizar el punto diciendo, oiga, los principios son para aquellos eventos en los cuales yo no encuentro una norma expresa sobre algún aspecto. O hay alguna norma expresa que me genera complejidad, está incompleta, es contradictoria con otra, es contradictoria en su propio contenido, se redactó de manera poco clara, está descontextualizada y yo todos esos vacíos y esos imperfectos legislativos los voy a llenar naturalmente con estos principios. Eso es. Listo. Lo otro que es importante, ya el punto número 2, que nosotros estimamos muy importante destacar en materia de modalidades de vinculación laboral, son los contratos de corta duración. Es decir, en las modalidades contractuales uno encuentra que el contrato laboral es por regla general un contrato a término indefinido, lo sigue siendo. Simplemente hay un mayor énfasis en la redacción y en los espacios conceptuales en la nueva estructura normativa, pero el contrato a término indefinido siempre ha sido la regla, siempre ha tenido vocación de ser el que ocupe el espacio predominante en la legislación, en el mundo de los, digámoslo así, de las formas contractuales. ¿Para qué hay una clasificación en la ley de las formas de contratación en cuanto a su duración? Respuesta, porque las empresas pues simplemente utilizan estas formas contractuales para poder tener acuerdos claros en cuanto a justamente la permanencia del empleado en el trabajo. Los contratos laborales no están diseñados para ser perpetuos, ni siquiera el indefinido. El indefinido es indefinido porque no se sabe, no se tiene una regla clara de cuándo se va a trabajar, a terminar. Entonces se establece así, en esos términos. Y se termina o por unas causales objetivas o por una justa causa legal o por acuerdo entre las partes. Eso es el contrato a término indefinido. Sin embargo, aquí lo importante es que nos modificaron, nos hicieron en algunos aspectos más rígidas las reglas en relación con los contratos a término fijo y nos pidieron algunas aclaraciones adicionales que antes no eran tan detalladas en los contratos de obra o labor. Entonces, el contrato a término fijo ahora se, digámoslo así, rotula como un contrato excepcional, siempre lo ha sido. Nunca ha sido la regla general. Yo tengo que pactarlo explícitamente por escrito. Si no, no tiene validez la cláusula de, digamos así, de contrato a término fijo. Valga decir que algunas veces se ha pactado verbalmente y lo único que se trae por escrito es la cláusula que dice que se refiere al término fijo y eso lo ha encontrado válido la Corte Suprema de Justicia. Pero por regla general, lo que se pide es que todo el contrato a término fijo sea por escrito. Hay unas subreglas relacionadas con, digámoslo así, la duración del contrato que ya vamos a entrar a mencionar, ¿sí? Y que son relevantes para efectos de los cambios que se realizaron. Lo que sí es importante es que el contrato a término fijo tiene un techo absoluto de 4 años. ¿Por qué se produce ese término absoluto de 4 años? Respuesta. Porque el contrato a término fijo se ha utilizado históricamente, pero no en la historia reciente, sino se utilizaba
hace mucho tiempo, para que renovándose una y otra y otra y otra vez, siempre hubiese, o al menos una época, una temporada en el año, donde el empleador pudiera invocar la terminación del contrato por vencimiento del plazo, sin la necesidad de pagar la indemnización. Era un riesgo que se corría, pero ese riesgo era más notable, más significativo, y este tipo de prácticas se incurría más cuando las indemnizaciones de contrato laboral eran costosas. Contradictoriamente, esto es una paradoja, contradictoriamente, lo que se ha querido borrar por el actual gobierno ha sido la obra de otro gobierno, y la obra de otro gobierno habla de que las indemnizaciones se disminuyeron significativamente a través de la Ley 789 de 2002. Pero con esa disminución de las indemnizaciones fue lo que llevó a las empresas a que sí usaran con frecuencia el contrato a término indefinido. Y ahora esa práctica, que ya existe muy poco, se quiere, digámoslo así, desterrar con este límite absoluto de los 4 años. Bien, en los contratos de obra o labor, dígase que, digamos, siempre ha sido obligatorio detallar la obra o labor que se desempeñará, pero pareciera que ahora la redacción exige que el detalle sea mucho más explícito, mucho más claro, y en eso nosotros recomendamos que haya un mayor esfuerzo por parte de las organizaciones. Sin embargo, algo que no reconocía explícitamente la ley, y de hecho la jurisprudencia de la Corte llamaba la atención sobre eso. Oiga, en el contrato por obra o labor, cuidado con las renovaciones de la obra o labor, porque esas renovaciones de la obra o labor o ampliaciones de la obra o labor no están contempladas en la ley. Luego, uno antes en los contratos de obra o labor recomendaba que se diera de baja el contrato, se pagara la liquidación final y al día siguiente se iniciara una nueva obra o labor totalmente distinta y separada en funciones, para evitar cualquier discusión en relación con que ese contrato en realidad era a término indefinido. Entonces, eso no existía. Ahora sí, ahora la ley dice que se pueden hacer ampliaciones a ese objeto del contrato de obra o labor, y eso naturalmente en realidad es una contribución a lo que es la claridad legal. Y algunos de ustedes dirán, oye Felipe, pero no venías diciendo que la reforma fue, digamos, un poco en contra de los intereses de la empresa. Luego, esta claridad, ¿de dónde sale? Sí, es que entre la puja y repuja de los intereses se alcanzaron a incorporar por parte de algunos senadores, o a negociar por parte de algunos senadores, algunos clausulados que terminan siendo convenientes a las empresas. Hay algunas, digámoslo así, disposiciones o subdisposiciones que terminan siendo, digámoslo así, aclaratorias de cosas que antes se discutía, y en esto sí celebro yo que se hayan hecho estas incorporaciones. Ahora, en cuanto a las subreglas de lo que es el contrato a término fijo, hay que hablar de dos cosas que son totalmente independientes. ¿Sí? Está en el contrato a término fijo, en donde hay una prórroga pactada, y el contrato a término fijo donde hay una prórroga automática. Y son dos mundos totalmente distintos. En el de la prórroga pactada es donde las partes explícitamente suscriben, viene un otro sí, un adendum, una hoja, lo que ustedes quieran, y ahí dicen, oiga, yo quiero prorrogar este contrato en estas otras condiciones, o en las mismas condiciones, pero explícitamente hay un documento que habla de la renovación de la voluntad de las partes. Esa prórroga pactada, naturalmente, a lo que se refiere es que hay ahora, en ese contexto, una mayor posibilidad de renovaciones del contrato laboral a término fijo. Ya no solamente se habla en la prórroga pactada de un término inicial y 3, sino de 4 posibles renovaciones, y la quinta pasará a ser un término fijo a un año. En la versión anterior del Código Sustantivo del Trabajo yo tenía mi término inicial, 3 renovaciones, ya la cuarta renovación tenía que ser a término fijo un año. Entonces aquí es la quinta renovación la que tiene que ser a término fijo a un año en el contexto de las prórrogas pactadas. En la prórroga automática sí sigue como no venía antes. Si nada dicen las partes, el contrato se prorrogará en 3 oportunidades, y la cuarta sí será a término fijo a un año. Pero allá adelante, cuando se cumplan 4 años de haberse iniciado la relación laboral, vaya donde vaya la relación laboral, sea por prórroga pactada, sea por prórroga automática, el contrato se convertirá en un contrato a término indefinido por efecto de la modificación legislativa. Eso es muy importante tenerlo presente, porque al menos en el contexto de las prórrogas pactadas le da un mayor margen a las empresas. Y en el de las prórrogas automáticas sí lo deja virtualmente como estaba antes, salvo por un aspecto, y es que antes estaba prohibido que las prórrogas fueran inferiores al término inicial.
Ahora no, esa parte de la norma no quedó en las versiones finales y algunas cosas hoy en este momento el partido político que promovió la reforma está descubriendo que le hicieron goles porque no había, digámoslo así, bajado a la filigrana normativa y se está quejando de que eso no es así como se está sosteniendo. No, la norma quedó como quedó y así como quedó se interpretará, la aplicarán las empresas y la interpretarán los jueces y la norma es clara en muchas cosas que ahora vienen a no gustarle a quienes promovieron la propia reforma. Eso también tiene que decirse en este aspecto y en otros que entraremos a abordar un poco más adelante. El otro tema que, digamos, se positivizó, es decir, se trajeron disposiciones jurisprudenciales y se metieron acá en la legislación laboral, el tema de digamos, el procedimiento disciplinario. ¿Sí? 30 o 40% de lo que uno hace en la consultoría laboral son procedimientos disciplinarios y contestar si una persona está aforada o no. ¿Sí? Si ustedes, digámoslo así, no están en eso, no están siquiera en el mundo de gestión humana, es un tema de alta trascendencia por la rotación, por la frecuencia en que viene. Nosotros no tenemos un día en que no hagamos unos disciplinarios en la oficina o no contestemos una cuestión relacionada con fuero. Y son dos temas que están conectados. Pero vamos a lo disciplinario. Había una sentencia, hay una sentencia, la C-593 de 2014, que dice, oiga, los procesos disciplinarios en materia laboral deben guardar todas las protecciones constitucionales que prevé el artículo 29 de la Constitución Política relacionado con el derecho fundamental al debido proceso. Y ese debido proceso tiene varios subcontenidos que vienen a ser aterrizados a través de esa jurisprudencia. Y esa jurisprudencia fue recogida a través de la modificación que se le hace al artículo 115, en donde sí llama la atención que se incorporó algo que no estaba en esa sentencia C-593 de 2014. Entonces, en síntesis, voy simplemente a mencionar cómo quedó la norma. Entonces, ya en la sentencia, en la jurisprudencia, nosotros veníamos respetando el tema de comunicación formal de la apertura del proceso disciplinario a la persona a la que se le imputan las conductas posibles de sanción. Eso se sigue respetando. La formulación de cargos imputados, nosotros lo hacemos normalmente en el mismo documento. Oiga, le abro un proceso disciplinario y le formulo estos cargos. Usted incumplió este y este y este artículo, el 58, 60 o 62 del Código Sustantivo del Trabajo. Normalmente ahí está el 90% de los procesos disciplinarios. El traslado al imputado de todas y cada una de las pruebas. Ese traslado de pruebas no era claro en la redacción de la sentencia. Con la redacción de la norma se sugiere que el traslado de pruebas se haga desde el momento de la convocatoria a la diligencia de descargos, pero sí hay una novedad y es que la indicación del término durante el cual la persona pueda formular sus descargos, controvertir pruebas y allegar las que considere necesarias, ese término es de 5 días y eso no se había dicho con esos números ni esa claridad en la jurisprudencia que les vengo mencionando. Entonces ahora tenemos la obligación de darle 5 días a la persona para que haga, digamos así, la formulación de descargos, controvierta pruebas en su contra y allegue las que considera necesarias. Debe también haber un pronunciamiento definitivo, ¿sí? De las autoridades competentes y ahí es donde la ley le reconoce la connotación de autoridad disciplinaria al empleador de manera más explícita, aunque ya eso se derivaba o eso era, digamos, un contenido del poder subordinante del empleador que está reconocido en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo y la imposición de una sanción proporcional a los hechos que la motivaron. Esa proporcionalidad es muy importante. Sin embargo, también está la posibilidad de que se pueda controvertir mediante recursos pertinentes, como mínimo el recurso no de reposición, porque yo repongo actos que son de trámite, pero los de decisión definitiva los apelo. Entonces, recurso de apelación ante el superior jerárquico y de ahí que siempre se deje un espacio en la jerarquía de las empresas para que haya una segunda instancia que resuelva este tipo de asuntos. Entonces, esa así quedó, es una foto muy parecida a lo que había antes y yo diría que la novedad más relevante es que se hable ahora de los 5 días para que se ejerzan, digamos, los descargos. Bien. Por acá en materia de preguntas y respuestas, hay uno de aprendiz escena, son 5 días hábiles o calendario. Nos pregunta María Herrera, es una buena pregunta, ¿son 5 días hábiles o calendario? Como no se dice explícitamente son días, debe interpretarse que son días hábiles, ¿sí?
Entonces, ahí queda contestada la pregunta. La pregunta sobre los aprendices ENA la voy a dejar para un poquito más adelante. Bien. Eliana Trullo, regálanos por favor las preguntas en el box de preguntas y respuestas o en el chat y nosotros acá la atendemos. Con mucho gusto. Entonces, así queda la ruta, así como lo están viendo ustedes, queda la ruta metodológica de los procesos disciplinarios. Entonces, cronológicamente viene primero la comunicación formal, la indicación de los hechos o conductas, el traslado al trabajador de las pruebas, etcétera, etcétera. En caso de que la defensa del trabajador frente a los hechos, conductas y omisiones sea verbal, se hará un acta en la que se transcriba la versión o descargos rendidos por el trabajador. Se quiere que todo esto conste por escrito. Bueno, perfecto, eso es digámoslo así, ya un tipo de prueba calificada porque resulta que los audios y los videos también constituyen desde el punto de vista legal un documento. Entonces, se quiere que el documento sea escrito, perfecto, no hay ningún problema. Eso tiene algunas implicaciones procesales muy profundas para nosotros los abogados. La indicación de un término durante el cual el trabajador o trabajadora pueda manifestarse a los motivos de pruebas, ¿sí? Que no podrá ser inferior a 5 días. El pronunciamiento definitivo debidamente motivado, de ser el caso la imposición de una sanción proporcional a los hechos y la posibilidad de que el trabajador impugne la decisión. Para cerrar el tema de los disciplinarios, yo quiero hacer un comentario y es, recuerden una cosa, la, digamos así, la realización de procesos disciplinarios es una exigencia relacionada con las medidas disciplinarias. Son medidas disciplinarias las multas cuando es por retardo del trabajador, los llamados de atención y las suspensiones laborales. La terminación de contrato de trabajo no es una medida disciplinaria y en consecuencia, cuando se va a terminar el contrato de trabajo, aunque es obligatorio escuchar al trabajador, no se exige que se incurra en este tipo de procedimientos formalmente. Bien, voy continuando porque apremia un poco el tema del tiempo. En cuanto a la publicación del reglamento interno de trabajo, también cambian, digamos, las disposiciones, ¿sí? La publicación del reglamento interno de trabajo en principio venía indicando que se debían hacer, digamos, se debía fijar en 2 lugares, en el lugar principal de trabajo y en todas las, digamos, en todas las sucursales de la empresa debía haber una copia adicional, ¿sí? En ese sentido, se cambió la disposición, aunque aquí bueno, ya hay una pregunta sobre disciplinarios que se me quedó, que ya la voy a contestar en unos instantes, pero vamos diciendo mientras tanto que la publicación del reglamento interno se simplificó un poco con la nueva norma, porque lo que se dice es, oiga, sigue siendo obligatorio que usted la fije en 2 lugares digamos, en copias legibles, naturalmente, de la compañía, pero además de eso, debe publicarse de manera virtual, en donde la totalidad de trabajadores cuenten con acceso. Esa publicación virtual puede ser incluso a través de un correo electrónico. Desde luego, naturalmente debe ser enviado de un correo electrónico que tenga, digamos, la designación de la empresa o que tenga digamos, la indicación de cuál es la empresa remisoria del correo electrónico, ¿sí? En su dominio es como se llama eso formalmente. Entonces, esa es una forma de publicarlo o en la intranet o en la página web de la empresa también puede ir publicado el reglamento interno de trabajo. Pero esta publicación virtual nos va a dar un soporte para obviar algunas otras cosas. Y es que normalmente también tenemos que, por regla general, publicarlo en las otras sedes de trabajo. Sin embargo, esa segunda disposición se puede obviar por efecto de esta publicación virtual, ¿sí? O sea, si hay varios lugares de trabajo, el empleador deberá publicarlo en cada uno de los sitios de trabajo. Así ya venía siendo de antes. Sin embargo, si lo hace de manera virtual, no le asiste la obligación de realizarlo de manera física. ¿Eso a qué se refiere? No tiene que hacer la publicación física en las otras sedes de trabajo, no en general. Es decir, la obligación de publicarlo de manera física en la sede principal, a nuestro juicio, en la lectura de la norma, sigue siendo obligatoria para la empresa. Y la publicación virtual puede realizarse, como ya dijimos, en la página web o se puede enviar por medio de correo electrónico que tenga el dominio de la compañía,
dejando constancia de ello. ¿Sí? Eso es. Nos preguntabas en el box de preguntas si está también, había algo que se había quedado relacionado con el proceso disciplinario y nos preguntaban si los 5 días son para la presentación de pruebas o para dar inicio al proceso disciplinario como tal. Es para la presentación de pruebas. Ya contestamos, dijimos también que eran 5 días hábiles, ¿sí? Y también nos preguntan si el proceso disciplinario se lleva a cabo de forma verbal. Ese término de 5 días se debe indicar en la audiencia disciplinaria o en el escrito que convoca el proceso. A nuestro juicio puede ser en cualquiera de las dos, mientras se respete, Catherine. Y de hecho, por precaución, es conveniente que se incorpore en ambas, recordándose el tema. Pero no es obligatorio en la ley que nosotros o que la empresa lo indique en una de las dos en uno de los dos documentos, ¿no? A su elección, lo que ustedes encuentren más prudente, más sostenible, más conveniente desde el punto de vista, digámoslo así, de los procesos. Listo, continuamos. Trabajo diurno y nocturno, una de las grandes conquistas relacionadas con esta reforma en materia de trabajo diurno y nocturno, lo que se está diciendo es, oiga, vamos a empezar el trabajo nocturno a las 7 p.m. y no a las 9 p.m. como venía siendo, porque la noche, porque el día empieza a terminar a las 6 de la tarde y oscurece a las 6 de la tarde. El fundamento de esta solicitud o de esta conquista laboral, que lo es en toda regla, está en que antes hablábamos de 6 de la tarde y 6 de la mañana. Hasta la ley 789 de 2002, el contrato, digamos, el recargo nocturno empezaba a las 6 de la tarde. Oiga, pero ¿por qué no siguió siendo así? Sí, porque eso no es competitivo, porque era una, digamos así, una conquista laboral demasiado, digámoslo así, costosa, demasiado rígida para las empresas. Es que las empresas, o sea, si ustedes ven las otras legislaciones comparadas y entienden cuál es la razón de ser del recargo nocturno, van a dar con que teníamos una condición demasiado pesada para las empresas. Entonces, ¿por qué? Porque las otras legislaciones, de hecho, incluso las más generosas en Europa con los trabajadores, si ustedes quieren, vayan a Francia, vayan a Alemania, váyanse a la legislación italiana, váyanse a la legislación española, esos recargos nocturnos no empiezan a las 6 de la tarde en ninguna de esas legislaciones. Incluso en algunos empezaban 9, 10 de la noche y por eso en el 2002 dijeron vamos a correr esto para las 10 de la noche, ya después viene la modificación a las 9 de la noche y ahora viene a las 7 de la noche. Vamos a ver en dónde termina esto la próxima modificación legislativa, pero pues digamos que son mayores costos para qué economías, para el comercio, para el gastrobar, para los servicios de salud, naturalmente para las empresas que operan 24/7, para todos ellos hay una afectación en costos por efecto de esta conquista. Hay diariamente 2 recargos adicionales que antes no se pagaban que es el de 7 a 8 de la noche y de 8 a 9 de la noche, y que ahora sí se tienen que reconocer. ¿Y cuál es la razón de ser de los recargos nocturnos? Pues la razón de ser de los recargos nocturnos es la complejidad, si se quiere, que supone el transporte urbano, la menor iluminación, el menor encuentro de recursos para el desplazamiento, etcétera, etcétera. Hay varias razones. Entonces, es razonable que esas razones a su vez impacten este horario como se hizo. A mi juicio personal no, pero son opiniones. Lo cierto es que, insisto yo, en esas economías que yo acabo de mencionar, se da esta modificación que ya hemos venido aclarando y que eso tiene naturalmente unos impactos económicos que acoger. Bueno, bien, entonces ahora va el tema de la jornada laboral. Y entonces uno lee la norma y dice, oye, pero eso quedó casi igualito a como ya estaba el tema de la jornada laboral. ¿Seguros que no nos metieron por ahí un gazapo? No, seguros no. Seguros no, ahí sí nos metieron un gazapo, sí nos metieron un golecito. Fíjense que antes la norma decía, usted tiene 42 horas semanales que se deben repartir. No se decía explícitamente, pero se suponía que de manera homogénea en 5 o 6 días a la semana. Luego, si eran 6 días, pues las 42 horas semanales y sin perjuicio del escalonamiento o del desescalonamiento de 48 a 42 horas, ¿sí? Ese reparto me daba que yo podía trabajar 7 horas diarias durante 6 días a la semana o podía trabajar, digámoslo así, 8,4 horas diarias durante 5 días a la semana.
Eso segundo desaparece, porque si yo voy a repartir solamente el trabajo en 8 horas diarias, ¿sí? Pues solo puede llegar hasta 40 horas, no puedo llegar hasta 42. Entonces, ¿cambió en algo esto? Pues ni tanto, porque el artículo 164 igual me permite que sin pagar horas extras, el trabajo del sábado yo lo reparta entre semanas. Entonces, solo con el hecho de invocar el artículo 164 del Código Sustantivo del Trabajo, yo puedo hacer lo mismo que estaba haciendo antes, que era que pasarme un poquito de las 8 horas diarias con el propósito, naturalmente, de no trabajar los sábados, que es un hábito altamente practicado en los trabajos de oficina. Entonces también queda reconocido en la norma los turnos flexibles, que son los que se utilizan, por ejemplo, mucho en negocios donde hay una fluctuación de la intensidad de mano de obra en las actividades. Eso se usa mucho, muchísimo y principalmente en hipermercados, pero hay muchas otras economías donde esa norma sería útil, ¿sí? Está también la norma de turnos sucesivos, ¿sí? Turnos sucesivos que exige que se operen en 6 horas diarias por 36 horas a la semana. Sí, eso ya venía de antes y eso no se modificó. ¿Eso para qué es? Dígase, solo por vía de referencia de paso. Sí, pues miren, cuando uno tiene trabajos 24/7, operaciones 24/7, naturalmente uno quiere tener la menor cantidad de recambios de operaciones de trabajo. Entonces, digamos, por distintos motivos logísticos, eso se calcula con divisores exactos de 24 horas. Me refiero a la cantidad de crews o tripulaciones que se incorporan en los equipos de trabajo. Si yo tengo 24 horas, normalmente lo ideal sería partir dos equipos de trabajo de 12 horas, pero ya digamos así, el volumen, la densidad horaria semanal no me lo permite, entonces me bajo a solamente, digamos, 8 horas diarias. Entonces son tres tripulaciones o tres equipos de trabajo rotando en un mismo día. La norma me dice, oiga, si usted se baja hasta 4, yo no le hago pagar ni recargo nocturno ni recargo dominical, siempre que por esas 6 horas usted pague por lo menos lo mismo que se paga de salario mínimo por 8 horas. Eso no se usa mucho, se usa muy poco, lo vemos muy poco, posiblemente se empiece a utilizar más ahora y esa disposición tampoco cambió. Y no cambió el trabajo relacionado con menores de edad, ¿sí? Y tampoco cambió la prohibición de trabajar 2 turnos en un mismo día. Solo cambió esa, digamos así, disposición que permitía, que daba la libertad de incluso llegar a trabajar más de 8 horas diarias. Se puso el límite de las 8 horas diarias, pero incluso se sigue pudiendo, como ya lo dijimos, invocar el artículo 164 del Código Sustantivo para hacer lo mismo que antes se podía hacer en este contexto. Entonces, una de las cosas a revisar con todo esto, naturalmente, será el tema de las jornadas de trabajo. El artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo incorpora ahora unas nuevas disposiciones. En su numeral, ¿de qué habla este artículo? Este artículo habla de las obligaciones del empleador. ¿Por qué se disponen unas obligaciones del empleador? Porque si no existieran, pues los empleadores no las cumpliríamos, o al menos no voluntariamente, o al menos no todos, sino solo aquellos que tengan, digamos, una mayor sensibilidad, si se quiere, social con sus trabajadores. En consecuencia de eso, en este numeral sexto se están, digamos, ampliando algunas prerrogativas laborales. ¿Cuáles? Pues uno, se incrementan la cantidad de permisos que explícitamente, de manera obligatoria, dice la ley, debe conceder el empleador. Antes estaba grave digámoslo así, calamidad doméstica, lo cual se precisó conceptualmente de una manera más detallada. Está también el tema de urgencia médica programada con especialista, no con médico general, con certificado previo, e incluye casos relacionados con diagnóstico y tratamiento de la endometriosis. Si no se hubiese aprobado el tema de la endometriosis de manera, digámoslo así, explícita, le hubiera dado un aneurisma a un par de congresistas. Es una conquista de naturaleza política, no tiene nada que ver, digámoslo así, con la realidad gruesa de las relaciones laborales. Naturalmente la endometriosis existe, requiere un dictamen médico y las mujeres que la padecen naturalmente necesita que le den espacio para ir al médico, pero eso ya estaba reconocido como posibilidad en la legislación laboral sin que se dijera explícitamente. Pero se quería decir que se diga, a mi juicio personal eso
no hace necesariamente daño, mientras no sea obligatorio presumir que todas las mujeres tienen porque sí por derecha endometriosis. Ese es un tema médico que hace parte de la historia clínica de cada persona y que hace a su vez parte del derecho a la intimidad de la trabajadora. Obligaciones escolares como acudiente. Quedó aquí explícitamente reconocido. Ya se acabó el tema de que no me dieron permiso para ir a recibir las notas, escena que naturalmente a los padres de familia siempre nos produce algo de escalofríos en la mayoría de los casos, pero dígase que ahora es obligatorio ir, no tenemos excusas para no asistir a las entregas de notas, al menos en cuanto a las personas que tengan una relación laboral formal. Citaciones judiciales, administrativas y legales es obligatorio conceder el permiso, era conveniente que se aclarara, quizás sí, y el día de descanso remunerado de bicicleta que sigue siendo discrecional de la empresa. Entonces el trabajador que se venga en bicicleta, la empresa que quiera, le puede dar una especie de día de la familia o algo parecido adicional por utilizar la bicicleta. Entonces, pues, ¿es obligatorio o no es obligatorio? ¿Sí? No tenemos en la oficina gente que llegue en bicicleta que yo recuerde y luego no es un problema que yo me haya planteado profundamente todavía en primera persona. Pero digamos que culturalmente puede tener algún grado de importante relevancia, sobre todo en grandes centros urbanos. Garantizar ajustes ajustes razonables para que personas con discapacidad trabajen en igualdad de condiciones. Esto está relacionado con el acondicionamiento, sobre todo de los puestos de trabajo, y el acondicionamiento físico de las sedes en cuanto al ingreso y salida de los trabajadores. Eso es obligatorio en la ley, no en la ley laboral, pero ahora llega a la ley laboral. En 12 meses se deben eliminar barreras laborales y garantizar inclusión sin discriminación de poblaciones vulnerables. Es una obligación un poco etérea, si me lo permiten. No que no se pueda, digámoslo, materializar, pero sí exige un análisis un poco más cercano a ver cómo se puede aterrizar esa disposición, sobre todo en grandes empresas. Otorgar reubicación preferente y sin desmejoras a víctimas de violencia de pareja o intrafamiliar, caso que surgió a partir de una sentencia de tutela en donde una mujer que venía siendo perseguida por su esposo tuvo que cambiar de domicilio y el señor la iba a perseguir, a parqueárselo incluso en la oficina, pidió que le dieran la oportunidad de hacer teletrabajo, se lo negaron y entonces digamos que a través de la tutela se obligó a la empresa a conceder esta prerrogativa y en consecuencia de eso pues ahora esa señora puede trabajar desde su residencia sin estar exponiéndose en la vía pública a ese acoso de su expareja. Ese es el caso que dio origen a esta disposición. Luego, una cosa que solo muy excepcionalmente pasa, pero pasa, pues cuando suceda tendrá que atenderse. Y atender diligentemente las órdenes de autoridades a favor de víctimas de violencia basada en sexo. No sé si decir, algunos prefieren la expresión género y dice el mundo que eso son cosas distintas, etcétera, etcétera. Esa es otra discusión más amplia y profunda como para otro día. Contratación de personas con discapacidad con certificado del Ministerio de Salud. Ese certificado que sirve tanto para los beneficios tributarios cuando se tiene la condición de dependiente, viene también a colación a este mundo. Cuando las empresas tengan hasta 500 trabajadores, deben haber contratado como mínimo 2 discapacitados por cada 100 trabajadores. Y a partir de los 500 trabajadores, por cada tramo adicional de 100, ya baja la intensidad de esa obligación en donde solo habría que contratar uno más por cada 100. Sin embargo, no es clara la disposición en cuanto a cuál es el umbral de la primera contratación. Entonces, ¿es 50 trabajadores para un solo trabajador discapacitado o son 100 trabajadores para 2 trabajadores discapacitados? Por la forma en que está redactada y la falta de contexto adicional, el umbral se deberá entender que es los primeros 100 trabajadores implican la contratación de al menos 2 discapacitados y se debe generar reporte al Ministerio de Trabajo en los 15 días siguientes a la contratación de esos contratos con personas con discapacidad. Así es. Eh, no sé si haya preguntas hasta aquí, ya vamos a revisar el box. Y en caso de no encontrar personas del perfil que se está buscando, naturalmente se tiene que, digámoslo así, avisar al Ministerio de Trabajo.
se incorpora una adición al artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, para hacer una aclaración que ya venía siendo nítida desde el punto de vista jurisprudencial y doctrinario, que dice que la subordinación permite al empleador dar órdenes sobre modo, tiempo y cantidad de trabajo. Sin embargo, no se debe afectar la dignidad ni los derechos mínimos del trabajador. De eso ya había, pero hace décadas, reconocimiento jurisprudencial suficientemente generoso y amplio. Y voy terminando para entregarle al doctor Pedro Santana el tema con la protección contra la discriminación, que es la modificación al artículo 59, que es prohibiciones del empleador. Se hace, ese artículo se refiere a ese tema, y entonces se empiezan a incorporar una serie de cosas como prohibición de discriminar por género, identidad, orientación sexual, raza, etnia, política o religión, prohibido exigir a embarazadas tareas físicas que pongan en riesgo su salud o la del feto, prohibido discriminar a víctimas de violencia de género, prohibido despedir o presionar renuncias por razones religiosas, políticas, raciales o étnicas. Esa no es tan frecuente, pero puede pasar. ¿Sí? Limitarla o presionar la libertad religiosa no es tan frecuente, pero puede pasar. Pero ojo con esto: prohibido despedir o presionar renuncia por enfermedad o salud o problemas de salud mental. Los temas de salud mental que están muy precariamente entendidos por la legislación laboral. Y adicionalmente algunas disposiciones que modifican el alcance del concepto de acoso, ¿sí? Y en donde el empleador debe garantizar el trabajo libre de violencias de acoso. Esto es una obligación que viene, digámoslo así, incluso antes de la ley 1010, es obligación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto hace parte, digámoslo así, desde el punto de vista legal, de los temas de salud y seguridad en el trabajo, en el componente de riesgo psicosocial. Se deben desterrar los riesgos psicosociales y se define la violencia y el acoso como comportamiento. Si se cambia un poco la definición de violencia y acoso y ya se elimina la nota de reiteración. Por eso nosotros creemos que hay que modificar en las empresas las políticas relacionadas con acoso laboral que se tengan por efecto de esa modificación de la idea de lo que es acoso, que se había incorporado a través de la ley 1010, digámoslo así, de 2010. También se habla, digamos, del reconocimiento del trabajo en personas privadas de la libertad y en personas reintegradas y recorporadas. Perdónenme que pase un poquito rápido por acá. Y termino, ahora sí, con la nota de el trabajo dominical y festivo, que estaba en el artículo 179, que se derogó y que ahora viene a ser sustituido o modificado por una disposición que ya no habla de trabajo dominical. Este es un tema muy importante porque ya el día de descanso obligatorio no es el domingo, sino es el día que acuerden las partes. E insisto, este es uno de los temas en donde digamos así, la comisión redactora del partido político que promovió la reforma laboral, cuando se dieron cuenta del alcance de estas disposiciones para efectos prácticos, se pusieron las manos en la cabeza y dijeron: ¿cómo fuimos a hacer esto? Entonces, por darle un dominical más costoso y, digámoslo así, más generoso a los trabajadores, por la misma vía se permitió eliminar, digamos, el día de descanso dominical para algunos otros, porque los que tienen trabajo por turnos, en esos casos, las empresas pueden, al contratarlos, incorporarles la condición de que el día de descanso obligatorio no será el domingo, sino que será otro día a conveniencia, digámoslo así, de esos turnos de trabajo que se establezcan entre las partes. ¿Sí? Entonces, ya con este tema, digamos, entrego yo la, la batuta, Pedro, para que por favor le des continuidad a partir de este punto. Bueno, muchas gracias, Felipe. Bueno, permíteme y comparto la... Ok. Bueno, las preguntas pues las estaremos resolviendo al final, pues, sobre esta parte, ¿no? Aquí tenemos. Bueno, entonces tenemos las modificaciones que se hicieron respecto a los dominicales, al día de descanso em, dominical y festivo, perdón, día de descanso obligatorio y la remuneración como se debe hacer actualmente, ¿vale? Entonces tenemos lo que teníamos, porque ya en la actualidad está rigiendo la reforma laboral, mm,
Anteriormente teníamos que la norma hacía referencia únicamente a los domingos, a los dominicales como tal. Esta norma, pues como bien lo decía Felipe, ahora se llama día de descanso obligatorio y ya veremos el impacto que genera dicha modificación sobre lo que se venía teniendo y lo que estábamos acostumbrados a tener normalmente, ¿vale? El artículo 179 del Código Sustantivo del Trabajo establecía principalmente que el impacto principal que tenía sobre la definición de dominical se encontraba en lo que se podía o se debía considerar como trabajo habitual u ocasional en día de descanso obligatorio, como se le llama ahora, o en día de, dominical y festivo, ¿vale? Y esto a su vez sobre la remuneración y sobre la forma como se reconoce además el descanso compensatorio. Entonces tenemos que en la actualidad se debe considerar día de trabajo ocasional en día de descanso obligatorio cuando se trabaja hasta 2 días de descanso obligatorio en el mes y habitual cuando se trabajan más de 3 días de descanso obligatorio en el mes, ¿vale? Eh, ¿Qué impacto tuvo esta definición sobre la modificación que se hizo? Es que ya día de descanso obligatorio como tal no será únicamente el domingo. Las partes bien pueden acordar que el día de descanso obligatorio sea otro día en el mes, ¿vale? Permítanme un momento por acá, por favor, que quiero verificar. Ya, bueno. Es decir, ¿a qué conlleva esto? A que las partes deben acordar por escrito, deben dejar constancia escrita que el día de descanso obligatorio no será el domingo, sino puede ser el miércoles o el jueves, y el trabajo en dicho día es el que va a tener el respectivo recargo como tal. Si el trabajador presta sus servicios un día de descanso obligatorio dominical, por ejemplo, no necesariamente va a tener la empresa que pagar el respectivo recargo como se venía haciendo anteriormente. Anteriormente, si yo decidía que yo iba a descansar los miércoles, pues si yo prestaba los servicios el domingo, el empleador tenía que pagarme a mí el día domingo con los respectivos recargos eh, y obviamente asumir todos los sobrecostos que esto conlleva, ¿vale? Eh, ¿Qué tenemos con la implementación gradual? ¿Sí? El, el, la modificación al recargo actualmente va a ser del 80%. ¿Por qué? Porque no se decidió que se iba a hacer una modificación eh, de manera pues abrupta al 100%, sino que se iba a hacer de manera gradual año a año. Es decir, empezaba con el 1 de julio del 2025 con la reforma, el recargo ya no iba a ser del 75%, sino del 80%. Está previsto que para el 1 de julio del 2026 el recargo no sea ya del 80, sino del 90%. Y para el 1 de julio del 2027 el recargo va a pasar a ser del 100%, ¿vale? Esto es un tema puntual. Eh, lo que se buscaba principalmente con esto era una bandera del gobierno de obviamente modificar durante la campaña, pues de modificar lo que eran recargos, lo que era la jornada nocturna, em, el recargo principalmente en día de descanso obligatorio como tal, ¿sí? Eso era un punto principal que tuvo el gobierno durante la campaña y pues obviamente con esta reforma al momento de aprobarse salió a mostrarlo pues para demostrar que ellos están cumpliendo con lo que habían prometido en campaña en ciertas cuestiones, ¿no? La reforma sí va a tener a generar unos sobrecostos para las empresas, sin embargo, habían modificaciones que se tenían previstas que gracias a Dios no pasaron porque eran bastante complicados para las empresas a futuro, ¿vale? A ver, entonces tenemos aquí, permítame una, una pregunta. Si el descanso es viernes y sábado y la hora el domingo no tendría pago de recargo. Sí, efectivamente. Eh, William, ¿sí? Efectivamente, como les decía, el recargo únicamente se va a pagar sobre el día que se acordó. Recuerden
Muy bien, tiene que estar acordado por escrito o en el contrato de trabajo o mediante un otro sí al contrato de trabajo, que se establezca que el día de descanso obligatorio va a ser un día diferente al domingo. En ese caso, si el trabajador trabaja el domingo y acordó que el recargo, el día de descanso obligatorio va a ser el miércoles, lo que les decía en el ejemplo hipotético, en el caso hipotético, pues únicamente se va a pagar el recargo si trabaja ese día que se acordó con la empresa. Eh, Tengo operación 7 por 24, entiendo si acuerdo con cada uno de ellos un día de descanso cualquiera a la semana. Así me trabaja el domingo y yo no aplico el recargo. Sí, efectivamente, es la misma pregunta que estábamos respondiendo. Permítame que creo que había una pregunta aquí arriba que no... bueno, esto... Cuando se tienen turnos rotativos, ¿cómo aplica el tema? Hay que ver en la cuestión del turno rotativo, porque si tiene una semana de 36 horas, ya sabemos que hay exclusión respecto a esta remuneración, ¿vale? Eh, Vamos a seguir con el tema y al final terminamos de sacar algunas... eh, No, de 6 horas. La de 36 es de 6 horas. Pero bueno, sigamos adelante y vamos mirando tema por tema, ¿vale? Eh, Ahora llegamos a la cuestión del contrato SENA. Bueno, el contrato SENA fue eh, modificado en el año 2002 y actualmente volvió a modificar con la reforma laboral que tenemos actualmente, ¿vale? Eh, Lo que se buscaba era laboralizar un poco los contratos de aprendizaje que se tenían anteriormente, que tenían una característica especial que se creó en el 2012 y anteriormente, pues era una característica que se tenía como laboral antes de dicha modificación, ¿vale? Entonces, ¿qué se estableció en esta reforma laboral? Se estableció principalmente que los contratos de trabajo, que iba a ser un contrato de trabajo especial, ya no iba a ser un llamado contrato de aprendizaje, y que iba a aplicar para los aprendices que se encuentren en modalidad dual y en etapa lectiva y en etapa práctica. Se estableció una remuneración superior a la que estaba anteriormente, ¿no? Para, por ejemplo, a los que estaban en etapa lectiva, anteriormente vengaban un 50% del salario mínimo y en etapa práctica un 100% del salario mínimo legal mensual vigente. Anteriormente era el 75% y si el índice de desempleo bajaba de 2 dígitos, era el 100%, ¿vale? Pero en estos casos se estableció algo que yo creo que por la premura de los debates en el Congreso, porque quedaba muy poco tiempo para aprobar la reforma laboral y si no se hubiese aprobado en su debido momento, pues se hundía, ¿no? Antes del 20 de junio, a menos que hubiesen llamado a sesiones extraordinarias en el Congreso. Desde mi punto de vista es un poco raro que le aplique a los estudiantes en práctica en modalidad dual y que no le aplique las prestaciones sociales a los que se encuentran en etapa lectiva, porque ¿qué modificación hubo respecto a los aprendices que se encuentran en etapa lectiva? Pues prácticamente ninguna, porque siguen teniendo los mismos reconocimientos que venían teniendo con el contrato de aprendizaje en etapa lectiva, ¿sí? Y no reciben tampoco prestaciones sociales como si lo hacen los que están en etapa práctica, que reciben aportes al sistema de seguridad social sobre todo. Bueno, entonces tenemos principalmente ¿cuál es la finalidad de un contrato de aprendizaje? Pues formar al aprendiz, ¿sí? Permite la conexión entre la formación académica, técnica y el ingreso a la vida laboral como tal. Así como pues con la reforma los aprendices adquieren derecho al reconocimiento y pago de todas las prestaciones, auxilios y demás derechos propios de un contrato laboral, ya saben, en etapa práctica y en formación dual.
¿vale? Entonces, aquí tenemos lo que le venía comentando, la formación dual. Mm, Perdón, le venía comentando sobre la formación tradicional. El apoyo económico será el 75% del salario mínimo durante la fase lectiva y durante la fase práctica será el 100%, con una diferencia en que entre el que se encuentra en etapa práctica va a recibir prestaciones sociales y aporta al sistema de seguridad social como cualquier otro trabajador, y el que se encuentra en etapa lectiva únicamente va a recibir el 75% del salario mínimo, y las diferencias en cuanto a seguridad social ya se las explicaré, pero seguirá prácticamente como venía anteriormente. En la formación dual, el apoyo económico será del 75% durante el primer año y del 100% del salario mínimo durante el segundo año, y en este caso también va a tener derecho a los demás prestaciones de un contrato de trabajo como tal. El, la seguridad social. En la seguridad social se estableció la obligación respecto a los que se encuentran en fase electiva que el aprendiz sea afiliado al menos en salud y riesgos profesionales en este caso, y en los casos de fase de práctica y formación dual, el aprendiz debe ser o trabajador aprendiz, vamos a ver cómo se le define por el SENA posteriormente, pero eh, en la etapa práctica va a tener derecho a riesgos laborales, salud, pensiones e incluso aportes para fiscales, porque la norma habla de que en etapa práctica el aprendiz eh, tendrá un tratamiento igual al de un trabajador dependiente, y el trabajador dependiente de por sí tiene derecho a todos los aportes, incluyendo los parafiscales, ¿no? Entonces hay que irnos a esa norma específica que cómo define al aprendiz, y establece que en etapa práctica tendrá todos los derechos iguales al de un trabajador eh, normal, dependiente. Formación dual. En la formación dual también va a tener derecho a todos los subsistemas del sistema general, del sistema integral de seguridad social, y a las demás prestaciones. A ver. Vamos a responder porque veo que hay bastantes preguntas, digamos como en la pregunta 6 y empezaron a hacerse. Pero venga, vamos a... Permítame. Bueno, eh, permítame y ahorita, al final volvemos a las cuestiones de los dominicales, ¿vale? Los aprendices que ya cuenten con un contrato antes de la reforma, bueno, este es un punto importantísimo, gracias por la pregunta porque se me estaba pasando. Pero debería aplicar la reforma desde el mes de julio para esos aprendices. Sin embargo, esto lo íbamos a responder al final, que vamos a mostrarles desde qué momento empieza a aplicar la reforma laboral para cada uno de los temas que se modificaron, ¿vale? Porque no inician para todos en el mismo tiempo. Sin embargo, para las cuestiones del SENA, de los aprendices, perdón, de los contratos de aprendizaje, no se estableció una fecha como tal. Yo sé que tienen muchas preguntas, pero por favor, esperemos al final y hacemos todas las preguntas, ¿vale? Eh, el, a ver, el contrato de aprendizaje, la reforma laboral no estableció como tal una fecha de entrada en vigencia específica para ellos, por lo tanto aplica de manera inmediata una vez se publica en la Gaceta Oficial al día siguiente, por norma, ¿no? Es decir, a partir del 26 de julio entró a regir esta reforma laboral en cuestiones de contrato de aprendizaje, y por lo tanto se le debe aplicar no desde julio, sino desde el 26 de junio. ¿Qué pasó con esta reforma laboral? Que no se tuvo en cuenta, que también creo que fue por la premura que hubo en su momento respecto a los debates y las discusiones, no se tuvo en cuenta, como sí se tuvo en cuenta en el 2002 con la ley 789, esa entrada en vigencia, cómo iba a empezar a aplicar. No lo tuvieron en cuenta, no dijeron nada, absolutamente nada sobre esto. Por lo tanto, al momento en que entra a aplicar, pues esos contratos pasan a ser laborales especiales, ¿sí?
los que se encuentren vigentes. No se dijo absolutamente nada en la reforma laboral al respecto. Y al ser la reforma laboral una norma de orden público, es de obligación de aplicación inmediata y es obligatorio, de obligatorio cumplimiento, ¿vale? Los aprendices que ya cuentan, bueno, ¿en qué momento habría un riesgo materializado por la R en un aprendiz si ellos no presentan a la empresa? No se, van a estudiar y les harían el pago, sería si les pasa algo, sería la ARL. Esa es una cuestión que va a tocar empezar a definir. ¿Por qué? Porque es que los aprendices, los que se encuentran dentro de la empresa, eh, que están obviamente realizando su etapa práctica, pues es más sencillo la labor, la forma de cómo se va a, a notificar un accidente laboral o demás. Pero en el caso de los aprendices que se encuentran en etapa lectiva, se queda la gran duda de cómo se va a hacer la respectiva notificación y en qué momento se debe considerar un accidente laboral. Desde mi punto de vista, si está dentro de la institución educativa, pues sería la única forma que podría de pronto entrar a analizar si se debe considerar como de riesgos laborales o no. Si se vuelve un contrato laboral, los de los aprendices, ¿cómo es el manejo? Si una empresa tiene sindicato, se podría afiliar. Esa es una cuestión que, desde mi punto de vista, si a mí me lo preguntan y el trabajador tiene de pronto un contrato establecido, ¿qué es lo que pasa? Que estos contratos de aprendizaje serán especiales por la forma en cómo terminarán, que tienen un tiempo límite además de la ley, y por estar afiliado a un sindicato, desde mi punto de vista, no se puede violar esa ley y tampoco creo que si no está en una institución educativa, tampoco puede tener vigente un contrato de trabajo solo por pertenecer a un sindicato. Desde mi punto de vista, yo creo que llegará el momento en que la Corte Constitucional dirá que sí será posible que se afilien, pero la afiliación será únicamente durante la vigencia del contrato de aprendizaje, ¿sí? No podrá ir más allá de la ley solamente por estar afiliado al sindicato. Ya veremos qué dirá la Corte Constitucional al respecto. Esas son preguntas que serán desarrolladas mucho más adelante. Bueno, em, el auxilio de transporte, desde mi punto de vista, no tiene derecho a auxilio de transporte porque la norma únicamente habla de apoyo económico y no de auxilio de transporte como tal. En etapa productiva, los aportes sí se van a hacer igual como se hacen para los trabajadores dependientes en los mismos términos, ¿vale? Como se hacen para los demás trabajadores que vengan un salario mínimo. Se hace el descuento a la parte al trabajador y la otra parte perdón, la otra parte el empleador. ¿Vale? Se debe aplicar, bueno, esto de las prestaciones, esto ya son preguntas que vamos a seguir, de temas que vamos a ver ahora. Entonces, no nos adelantemos, por favor. Vamos respondiendo de los puntos específicos del tema que estamos viendo y ya vamos. Bueno, listo, vale. Sigamos y ya venimos. Entonces tenemos la cuestión de la monetización. La monetización ya sabemos que va a ser el 150% del 1.5 de un salario mínimo mensual que se paga eh, al SENA, obviamente, y este se va a distribuir, se estableció una distribución específica dentro de la reforma laboral y es que el 25% va a un fondo de apoyos a los aprendices, el otro 25% va a un fondo de educación técnica rural y el otro 50% va a un fondo de emprendimiento. Bueno, esto era lo que les venía comentando. Salud, pensión en etapa práctica y formación dual al régimen de los trabajadores dependientes. Y hay que esperar a ver si se va a crear una planilla pila específica para estas modalidades, ¿vale? Sabemos que en la actualidad pues está la 2 y la planilla 2 y la planilla 19 que son las que están con los aprendices, pues
pero no sabemos si se va a crear una específica teniendo en cuenta estas modificaciones de la reforma laboral. Desde mi punto de vista, sí se debe crear y ya lo estaremos viendo porque la contratación pues es especial, como bien lo dice la norma como tal. Entonces tenemos la cuestión de la tercerización laboral. Los aspectos relevantes. Yo sé que tienen muchas preguntas ahorita, por favor, al final vamos a intentar responder al máximo todas las preguntas que podamos. La tercerización laboral. Tenemos unos aspectos relevantes para conocer obviamente la figura de contratistas y desde mi punto de vista se hizo una modificación respecto a la solidaridad que se venía presentando ante los incumplimientos por parte del contratista o el subcontratista. ¿Qué hizo la norma? La norma incluyó dentro del concepto de contratista el término subcontratista, que eso no estaba anteriormente. Sin embargo, el desarrollo que se le dio a esta normatividad es prácticamente lo mismo que venía aplicándose de manera jurisprudencial. Hay muchos cambios que se incluyeron en la reforma laboral y que se tuvieron como cambios específicos, pero son cuestiones que venían siendo analizadas y aplicadas por parte de los jueces de la República y de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, y que había sido desarrollado por estos en su debido momento, ¿vale? Eh, la norma que dice ahora son contratistas y subcontratistas, personas naturales o jurídicas, quienes contraten en beneficios de tercero, cualquiera que sea el acto que le dé origen, la ejecución de obras, trabajos o la prestación de servicios. Debe existir un precio determinado, el contratista o subcontratista debe asumir todos los riesgos y la actividad debe ser realizada con sus propios medios y con libertad y autonomía técnica y directiva. Una definición no muy alejada de lo que se tenía anteriormente, pero pues en cuanto a la responsabilidad se incluye el término del subcontratista y obviamente la posibilidad de que estos puedan repetir en contra de el que era, en caso de ser condenado en un proceso judicial, pueda repetir en contra del que debió haber asumido la obligación como tal, ¿vale? Para esta cuestión de la responsabilidad se necesita claramente iniciar un proceso judicial. No es una cuestión que aplica de manera automática, ni que la van a aplicar de manera automática, pero serán los contratistas en su momento los que deberán iniciar, o el subcontratista o el interesado que sea implicado, el que deba iniciar el debido proceso judicial ante la jurisdicción ordinaria laboral para que logre pues el resarcimiento de esa obligación que debió asumir en su debido momento, ¿vale? Entonces, la solidaridad ante el contratista, las personas naturales o jurídicas que contraten o subcontraten la realización de las obras o servicios serán solidariamente responsables con el contratista. La solidaridad recae en salarios y prestaciones e indemnizaciones a las que haya lugar, ¿vale? Y hay una excepción a la regla, dos excepciones a la regla. Dice, a menos que se trate de labores extrañas a las actividades normales de su empresa o negocio, y la solidaridad que no obsta para que el beneficio estipule con el contratista las garantías del caso o para que repita contra él lo pagado a sus trabajadores, que era lo que les venía comentando actualmente. Respecto a la intermediación laboral con las empresas de servicios temporales, eh, ya sabemos que durante toda la vigencia de la normatividad laboral en Colombia se ha venido dando mucho desarrollo y muchas interpretaciones a la normatividad que regula las cuestiones de las empresas de servicios temporales. La Corte Suprema de Justicia de la Sala de Casación Laboral ya había establecido unos límites. Este es el mismo caso de los contratistas respecto a la solidaridad. Eh, lo que se hizo fue incluir unas cuestiones que venían siendo desarrolladas por la Corte Suprema de Justicia mediante su jurisprudencia y por los jueces laborales en Colombia. Se incluyó dentro de la reforma estas interpretaciones que se venían haciendo en su debido momento, ¿vale? Entonces, se prohíbe a las empresas usuarias celebrar contratos con empresas de servicios temporales para atender situaciones distintas a las expresamente permitidas en la ley, necesidades ocasionales, reemplazo de personal o incremento de producción. Esos tres
casos, ¿vale? Si se hace fuera de, de estos servicios la contratación, pues hay un riesgo de que sea declarado obviamente el usuario como único y verdadero empleador de los aprendices, perdón, de los trabajadores en misión, ¿vale? Sanción por transgresión del marco legal. Dice, si se exceden las situaciones permitidas, es decir, en las que se mencionaba anteriormente, necesidades ocasionales, reemplazo de personal o incremento de producción, se entenderá que la empresa usuaria es el verdadero empleador de los trabajadores en misión y la EST, que es la empresa de servicios temporales, será considerada como simple intermediaria. Esa consecuencia también debe ser declarada previa decisión judicial, no es que aplica de manera automática. Sin embargo, pueden haber casos en los que alguna empresa usuaria decida aplicarlo de manera automática, pero podrán quedar algunos cabos sueltos, como dicen. Cuando una empresa de servicios temporales incurra en una infracción grave de las disposiciones establecidas que la regulan, pues, afectando los derechos fundamentales de los trabajadores, podrá ser sancionada con la revocatoria de su licencia de funcionamiento, que esto es una sanción que ya venía aplicándose por parte del Ministerio de Trabajo en muchos casos y han sido sancionadas muchas empresas de servicios temporales en Colombia con esta revocatoria, ¿vale? Eh, es obligatorio que el contrato suscrito con la empresa de servicios temporales y el trabajador en misión especifique expresamente la causal que justifica su vinculación, que esto es algo que se incluyó, o sea, debe decir específicamente, debe ser más expresa la forma como se va a contratar el servicio, ¿sí? Debe ser más específico al momento de redactar el contrato, la forma como se va a establecer cuál es el servicio contratado. Y obviamente en los casos en los que se exceda el periodo de 6 meses prorrogables por otros 6 meses, eh, también se va a entender como único y verdadero empleador la empresa usuaria, que esto pues no es nada nuevo, todo venía siendo eh, interpretado por la Corte de esta manera desde hace mucho tiempo atrás. No sé si ustedes recuerdan el caso, un caso muy famoso que fue como fue hace muchos años, no recuerdo si fue en el 2010 más o menos o antes, el caso de Pascualita Piayú, que había sido contratada por más de los 6 meses, prorrogables por otros 6 meses, y en ese caso pues se declaró que debió ser, que era trabajadora de la empresa usuaria como tal, pero bueno, esto es otra modificación. Una modificación importante que hubo en el caso del teletrabajo fue respecto a las modalidades. Teníamos anteriormente tres modalidades: la modalidad del trabajador autónomo, el trabajador teletrabajador autónomo, perdón, teletrabajador móvil y el teletrabajador híbrido, que cogió mucha fuerza después de la pandemia, obviamente. Además de esto, con la reforma laboral se estableció dos modalidades nuevas: el teletrabajo transnacional y el teletrabajo temporal o emergente. Voy a empezar con el teletrabajo temporal, que desde mi punto de vista era el mismo trabajo en casa. Ustedes recuerdan que cuando entró la pandemia se creó la modalidad de trabajo en casa, trabajo remoto y teletrabajo, ¿no? Lo recuerdan, me imagino que lo recordarán muy bien. Pues ese trabajo en casa se creó para una situación concreta, como fue la pandemia, y desapareció posteriormente, pero con esta reforma lo que hacen es crear esa modalidad dentro de lo que es el teletrabajo, no dejarlo por fuera, y establecer que se puede hacer uso del teletrabajo cuando hayan emergencias sanitarias o desastres naturales, sin perjuicio de las normas legales establecidas sobre el trabajo en casa, ¿vale? Eh, el teletrabajo transnacional es aquel donde los teletrabajadores y teletrabajadoras de una relación laboral celebrada en Colombia ejecutan sus actividades en otro país. En esos casos, pues la responsabilidad del empleador es contar con un seguro que cubra las prestaciones asistenciales en salud en caso de accidente o enfermedad, y el empleador, pues obligatoriamente debe estar a cargo de las prestaciones económicas, lo cual se hará a través del sistema de seguridad social colombiano, ¿vale? Es decir, toca seguir eh, asumiendo los costos de los aportes al sistema integral de seguridad social en salud en Colombia, pues, sí, del sistema general integral.
en Colombia. Se creó además un auxilio de conectividad, el auxilio de conectividad eh, en reemplazo del auxilio de transporte, ya que pues como los teletrabajadores que prestan sus servicios, por ejemplo, de manera autónoma o desde su casa, no tienen derecho a ese reconocimiento y también corresponderá al mismo monto del auxilio de transporte y se reconocerá para los trabajadores que vengan hasta 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Ahora sí, alguien había hecho una pregunta respecto al régimen simple laboral, que es la posibilidad de hacer los pagos mensuales de las cesantías, ¿vale? Entonces, con el artículo 64 se creó el régimen laboral simple y se estableció como objetivo facilitar la formalización laboral, dice, reducir cargas administrativas, no estoy de acuerdo, ya les voy a decir por qué, generando mayores rendimientos de las cesantías para los trabajadores, puede suceder o puede que no. Las cargas administrativas, desde mi punto de vista, no se reducen con esta creación de este régimen simple laboral. ¿Por qué? Porque siento que se da la posibilidad a las empresas de que hagan los pagos mensuales, consignar al fondo de cesantías el 8,33 del salario base más el auxilio de transporte como anticipado, ¿sí? Pagarlo de manera mensual y desde mi punto de vista creo que puede ser un poco más engorroso y tener una carga una carga administrativa mucho más pesada y complicar la vida a muchas empresas. ¿Por qué? Porque es que hay casos en los que, claro, yo voy a tener que sacar mes a mes esos costos, pero hay muchos trabajadores que no devengan un salario fijo como tal y puede que al final de año, faltando 4 meses, el trabajador tenga una variación de salario y ya se quede corto esa base que estuvieron enviando al fondo de cesantía y van a tener que recalcular nuevamente los costos y volver a hacer los pagos eh, para suplir esas diferencias que hubo anteriormente, ¿vale? Entonces, es más engorroso el tener que sacar mes a mes y tener que después hacer recálculos en caso de variaciones de salarios eh, que hacerlo una sola vez, una vez cumplido o finalizado el año. Desde mi punto de vista, sí facilita el flujo de caja, tal vez, pero la carga administrativa desde mi punto de vista se aumenta, ¿vale? También se permite acordar por escrito la mensualización de los intereses de las cesantías, pagando al trabajador el 1% mensual sobre el salario base más el auxilio de transporte. Y pues es importante tener en cuenta que para hacer esos pagos que se pueden hacer también de manera directa a algunos trabajadores que se deben considerar válidos, deben hacerse acuerdos, porque es que con esto hubo dos modificaciones respecto a las cesantías. Uno, que se puede hacer el pago mensualizado y dos, que las que se paguen directamente al trabajador sean consideradas como válidamente pagadas, ¿vale? Y esto obviamente requiere prueba para la destinación que se le debió dar a dicha pago de cesantías, que no debe considerarse como un pago parcial, sino simplemente un reconocimiento directo que se le hace al trabajador. Bueno, estas cuestiones de asociación sindical, las organizaciones sindicales y los empleadores deben promover la participación e inclusión igualitaria de mujeres, jóvenes, personas con diversidad sexual, población étnica, personas con discapacidad. Es una cuestión que busca pues la representatividad, mejorar la representatividad de este tipo o de esta población dentro de las organizaciones sindicales como tal. Hay otros aspectos especiales en la reforma laboral eh, que pues es importante tener en cuenta y es que se estableció un tipo de contrato, se hizo mención dentro de la reforma laboral de un tipo de contratos para deportistas, un tipo de contrato especial para los trabajadores del arte y la cultura, así como para periodistas y comunicadores, y también se estableció una obligación de tener un contrato de trabajo escrito para los trabajadores del servicio doméstico. En este punto del servicio doméstico es importante tener en cuenta o resaltar
que anteriormente ustedes recuerdan que se encontraban excluidos de la jornada máxima legal. Pues con la reforma laboral se estableció un límite de 8 horas que debe ser respetado y obviamente de manera diaria y que aplicará pues en la totalidad de los casos de la contratación y la prestación del servicio. Respecto al contrato laboral para los deportistas, desde mi punto de vista, sí, se incluyó que deben tener ciertas opciones para acordar un reconocimiento eh, a esto, pues bien sea salarial, obviamente, respecto a los derechos de imagen, se estableció la posibilidad de eh, adquirir derechos federativos o no. No se estableció únicamente el contrato laboral para deportistas, para los futbolistas, sino para todos los deportistas, incluso para sus cuerpos técnicos, ¿sí? Y asistentes técnicos, perdón. Respecto a los contratos para los trabajadores del arte y la cultura y los periodistas y comunicadores, desde mi punto de vista, ha sido como una cuestión reivindicatoria con este tipo, con estas personas que ejercen esta profesión, porque pues ellos han estado muy presentes en muchos proyectos de ley o que han intentado hacer modificaciones y que obviamente han tenido muchos problemas al momento de pronto de acceder a una pensión de un trabajador eh, dependiente en Colombia y se establecieron también los límites de horarios y a partir de qué momento empezará a contar la jornada laboral de esto. Pero desde mi punto de vista la modificación no fue mayor, no fue gran cosa y lo considero como una mención que hacen a estos grupos poblacionales por profesión como reivindicatorio, yo creo, por darles algún contentillo desde mi punto de vista. No hay una gran modificación que pueda aplicar para ellos. Bueno, también se tiene el horario flexible, se estableció un horario flexible para personas que cuidan personas con discapacidad y se les establece la posibilidad de hacer la prestación de servicio, obviamente a través de los medios digitales, o dependiendo de la necesidad del empleador y también del servicio que prestan, claramente. Remuneración para los estudiantes de medicina durante el internado. Se estableció que van a tener un ingreso de un salario mínimo los estudiantes de medicina que se encuentren realizando el internado y esta va a ser a cargo de las ACRES. Se estableció un programa de convenios laborales para víctimas del conflicto armado y unas disposiciones de empleos verdes y azules que obviamente tiene que ser desarrollado dentro del Ministerio de Trabajo con apoyo del SENA y estarán dirigidos principalmente a cuestiones de reforestación, ¿vale? Hay un cambio respecto a los trabajadores de las plataformas digitales de reparto, porque la norma dice claramente reparto, no incluyó lo que pueden ser trabajadores de algunas otras plataformas digitales como Uber, por ejemplo. ¿Sí? Hizo como prácticamente referencia expresa a lo que es Didi Food o lo que es Rappi, por ejemplo, estableció que estos pueden tener una vinculación a través de contrato de prestación de servicio o contrato de trabajo, pero la gran modificación de esta norma vino al momento de establecer la obligación de cotizar a seguridad social por parte de los contratistas, en favor de los contratistas. ¿Por qué? Porque es que normalmente se hace sobre el 40% de los honorarios que recibe el contratista. Eso no se modificó. Lo que se modificó es que ahora el empleador o el contratante va a hacer, mejor dicho, el contratante va a hacer los aportes en un 60% en favor de ese trabajador dependiente de la plataforma digital y el trabajador va a asumir el 40% del aporte, ¿vale? Esa es una de las grandes modificaciones que trajo esta norma, porque ya sabemos que el 100% de esos aportes los debe asumir el contratante sobre el 40%, pero
si la reforma pensional llega a ser declarada constitucional por parte de la Corte Constitucional, ya sabemos que esa obligación va a pasar en cabeza de el pago, obviamente, del contratante, pero asumiendo todo en su, pues todo el valor de, o todos los porcentajes de los aportes por parte del contratista. Aquí entramos a lo que les iba a decir, el contrato, ¿cuándo empieza a regir cada tema en específico? ¿Sí? Entonces, ya sabemos que para los aprendices, el contrato de aprendizaje, todas estas cuestiones empezó a regir a partir de la entrada en vigencia de la reforma laboral, o sea, de manera inmediata, al igual que, que con los contratos de trabajo a término fijo. Por lo tanto, tenemos que hacer los respectivos ajustes, tanto de los contratos de aprendizaje como los demás contratos que se puedan ver impactados con esto, como el contrato de los modelos de contrato de obra o labor, ¿vale? El proceso disciplinario, hay que modificar el reglamento interno de trabajo y para esto establecen un un plazo de 12 meses para hacer las modificaciones del reglamento interno, al igual que con las cuestiones de los protocolos de publicación. El trabajo nocturno, los recargos ya saben que van a empezar a pagarse desde las 7 de la noche, como les comentó Felipe, y esos recargos empezarán a contarse 6 meses a partir de la entrada en vigencia de la reforma laboral. La jornada laboral sigue aplicando la reducción de la jornada como venía anteriormente. A partir del 15 de julio pasará a ser de 16 de julio, 44 horas semanales y el próximo año será de 42. La relación de las horas extras aplica de manera inmediata, ya no hay que pedir permiso al ministerio, pero hay que llevar un registro, ya lo sabemos. La remuneración de los días de descanso obligatorio, como les expliqué, el 1 de julio del 2025 empezará a pagarse con el 80%, el 2026 en julio con el 90% y en julio del 2027 con el 100%. En cuanto a las licencias remuneradas que también les comentó Felipe, entran a aplicar de manera inmediata la contratación de las personas con discapacidad. En el primer año de entrada en vigencia es optativo, pero en el segundo año, a partir de julio, será obligatorio en el 2027, ¿vale? El contrato de aprendizaje, como les decía, la entrada en vigencia es inmediata, es decir, 26 de junio del 2026. Y a esos trabajadores pues habrá que tenerse en cuenta, a esos aprendices habrá que tenerse en cuenta esos derechos causados con posterioridad a la entrada en vigencia, ¿vale? No con anterioridad, con posterioridad. Teletrabajo aplica de manera inmediata, así que hay que empezar a adquirir las pólizas de seguro para los teletrabajadores transnacionales, reconocer el auxilio de conectividad a los que deben hasta 2 salarios mínimos, el régimen simple laboral, ya sabemos que aplica de manera inmediata, la protección contra violencia y acoso también aplica de manera inmediata y la tercerización también aplica de manera inmediata. Vamos a hacer un barrido, voy a responder unas 5 preguntas porque sé que tienen muchas dudas, pero imagínense, tenemos casi 30 preguntas y no alcanzaríamos a sacar todas de una sola vez. Pero bueno, vamos a ver. Voy a sacar eh, 3 preguntas y que no sea ya de aprendizaje y sino de lo que vimos posteriormente. Eh, Se debe aplicar, pero ¿te refieres a inmediato a qué? ¿Cambiarle inmediatamente los contratos que ya están o solo a los nuevos aprendices? No, hay que cambiarle el contrato. ¿Por qué? Porque lo que yo les digo, la reforma laboral es una norma de orden público y hacer de orden público es de obligatorio cumplimiento y al entrar en vigencia es de manera inmediata que debe darse, que se transforman esos contratos que tenían la característica de contrato de aprendizaje y que ahora son de característica laboral, ¿vale? Voy a tomar una más adelantica aquí. Está. Preguntaba Ingrid Fajardo. La respuesta de los aprendices no fue clara. Los que ya cuentan con contrato laboral antes del 25 de junio o julio deben acogerse a la reforma. Sí, deben seguir de acuerdo de las primeras instancias de la contratación. No, por lo que ya les expliqué anteriormente, ¿vale? Acuérdense, normas laborales, normas de orden público de obligatorio cumplimiento. Y si entran de manera inmediata,
no puede ser contrario, no podemos seguir aplicando una contratación que ya dejó de existir y que se reguló de una manera diferente. Por lo tanto, hay que darle aplicación como un contrato de trabajo especial, ¿vale? Otra pregunta aquí, a ver, en caso de los aprendices, bueno, esto creo que ya lo expliqué. A ver, le doy otra aquí, esta, que está larguita. A ver, si el operador de pagos y el software de nómina no han realizado las parametrizaciones, se me borró. Permítame. Si el operador de pago y el software de nómina no han realizado las parametrizaciones correspondientes para poder realizar los cambios que trae la reforma laboral, especialmente con el tema de los aprendices selectivos y productivos, seguridad social y prestaciones, como compañía, ¿qué debemos hacer? Eh, no, a ver, esto es una cuestión que la- conforme a la modificación o al ajuste que se haga a la pila, porque es obligatorio que lo tienen que hacer esa modificación desde mi punto de vista, eh, se van a hacer los aportes conforme a lo que se haga. Si no, se deben hacer para los que están en etapa práctica, igual como contrato, como trabajadores dependientes normales. ¿Por qué? Porque es que no podemos estar incumpliendo con dicha obligación como tal, ¿vale? Y el lectivo, pues la modificación no fue mayor como tal, pero seguramente va a haber algún ajuste al respecto. Lo que indicó el SENA es debido al principio de retroactividad de la ley, no aplica a contratos celebrados antes de la reforma. Pero cuando entra en vigencia, desde mi punto de vista, sí aplicará. Si hay reclamación sobre eso, pueden haber riesgos como tal. ¿Cómo serían las tablas de las horas extras cuando es hora extra nocturna, recargos nocturnos? Van a seguir siendo iguales, simplemente que se va a tomar desde las 7 de la noche el respectivo recargo nocturno, ¿vale? En caso de los aprendices, el porcentaje de salud y pensión corresponde solo al empleado y a aprendices se le cuenta el 4% en salud y pensión, sí, igual que cualquier dependiente, trabajador dependiente. Está la exención, ¿no? En cuanto a salud. Teniendo en cuenta que el auxilio de conectividad es el reemplazo del auxilio de transporte, este pasa a ser prestacional. Desde mi punto de vista, sí pasa a ser prestacional y debe tener en cuenta como tal. Términos de vigencia, ¿podría mostrar de nuevo las? Sí, claro que sí, ya te las muestro. Voy a dejarte esta aquí para que la tengas presente y ya te paso las otras, ¿vale? Mientras voy respondiendo otra pregunta. El porcentaje en salud pensión corresponde solo al del empleado y al aprendiz se le descuenta el 4% de salud y 4% en pensión. Hay algo que quiero aclararle, sobre todo a la persona que hizo el comentario que el SENA había dicho que no. Los conceptos del SENA, los conceptos del SENA no son de carácter em, vinculante. Ellos pueden decir lo que quieran al respecto y pueden hacer una interpretación que es válida, pero al ser una norma laboral de orden público, desde mi punto de vista, debe ser aplicada de manera inmediata. De lo contrario, ante una reclamación judicial, el juez, que es el que va a decidir si da aplicación o no, les va a decir, los condeno a que paguen esto. ¿Vale? Bueno, vamos a responder dos preguntas más. Aracena. Esta, en la norma dice, tendrá derecho a los auxilios, no determina eh, ni dice que no se incluye el auxilio de transporte. Entonces debería pagarse en etapa productiva. A ver, desde mi punto de vista, eh, considero que sí, se debería pagar porque está devengando menos de 2 salarios mínimos a tener contrato eh,
contrato de trabajo. Creo que, a ver, esta pregunta, desde mi punto de vista, sí, por las respuestas que le daba, en pila se reportará como dependiente al aprendiz cena o el operador. Es que el operador no es el que hace los cambios. El que hace los cambios será el respectivo, la entidad o el Ministerio de Trabajo debe hacer las respectivas modificaciones respecto a la pila, ¿sí? Ya cuando se establezca cómo se va a hacer eso, esos pagos, pues ahí vamos a ver si es que si no se hace ninguna modificación, va a tener que tenerlos como dependientes, claramente, sí. ¿Por qué? Porque la norma dice, los aprendices SENA los aprendices SENA van a tener derechos, perdón, los aprendices van a tener derecho a, no solamente SENA, van a tener derecho en etapa práctica igual a los demás derechos de un trabajador dependiente como tal. ¿Vale? Aquí le hago una aclaración respecto al auxilio de transporte. Sí se debe incluir, perdón, sí se debe incluir, les he dicho inicialmente que no, pero sí se debe incluir el auxilio de transporte como tal. ¿Por qué? Porque venga menos de 2 salarios mínimos y es un trabajador. Los aprendices que ya se tenían contratados, por ejemplo, desde mayo, pero inician su etapa productiva en agosto, ¿les aplicará la reforma del pago de prestaciones sociales y afiliación a pensión? Sí. Si empiezan su etapa productiva en agosto, sí, y afiliación a pensión y demás obligaciones. Bueno, voy a darle la palabra a una persona. Gracias, Pedro. Pues en ese orden de ideas, respetando el tiempo de los demás, yo diría que podríamos acá cerrar el tema de las preguntas. Naturalmente entiendo que estos temas generan muchas preguntas y justamente quería comentarles que dado la complejidad del tema y de la cantidad de temas, mm, digamos, subyacentes, hay mucho tema por revisar y como por profundizar. Justamente por eso, el día de hoy estamos lanzando el curso virtual de reforma laboral. Es un curso que se va a realizar en 4 horas, es decir, de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Está para el jueves 24 de julio y es un curso justamente que hemos estructurado en conjunto con Estudio Legal, donde vamos a abordar pues los temas esenciales, los temas más importantes, donde se requiere hacer énfasis en la interpretación, énfasis desde el punto de vista práctico, quizá ver casos reales y todo ello. Entonces, para mencionarles a grosso modo, los temas que vamos a abordar son los cambios en la estructura contractual y limitaciones a la flexibilidad, nuevo régimen disciplinario y control de legalidad interna. También estará ajustes a la jornada y costos extrasalariales y ampliación de obligaciones del empleador en materia de gestión humana. Esto como para mencionarles a grosso modo los temas. Entonces, la invitación es para que se puedan registrar. Estamos más o menos a 2 semanas para realizar este curso. Las inscripciones cierran el 17 de julio. Entonces, yo a continuación les voy a dejar el link de registro donde se van a poder inscribir quienes estén interesados y poder aprovechar esta oportunidad donde vamos a tener esas 4 horas de trabajo de manera práctica y con toda la experticia, desde luego, eh, de la mano de Estudio Legal y de Felipe Torrado, de Pedro Santana, que son expertos en derecho laboral. Entonces, también invito a Pedro, pues, para que nos amplíe un poco el contenido y la importancia que tiene realizar este curso a partir de esa coyuntura, ¿no? De estos cambios que genera y que va a generar la reforma laboral y concretamente la ley 2466. Adelante, entonces, Pedro, gracias. Bueno, no, ya como pudimos ver, las modificaciones y el impacto que tiene esta reforma va principalmente enfocado en cuestiones económicas. Le estoy dejando aquí, no sé, le estoy compartiendo la pantalla, les estoy dejando la presentación de la entrada en vigencia que alguien me pidió.
Los temas que hay que tener muy en cuenta son cuestiones de nómina principalmente y cuestiones organizacionales en cuanto a actualización de documentos, actualización de políticas, actualización del reglamento interno de trabajo. Ya sabemos que no vamos a tener algunas obligaciones que teníamos anteriormente, como el permiso de las horas extras, pero sí vamos a tener que generar como empresa algunos registros en cuanto a horas y otras obligaciones adicionales que se han generado a través de la reforma que hay que tener muy en cuenta. Eh, Vamos a tener también ejemplos, ¿sí? Como de liquidación de nómina, cómo se deben hacer los cálculos que hay que tener en cuenta para poder liquidar la nómina de una manera correcta y qué pagos hay que tenerse en cuenta para que de pronto no incurramos en una sanción moratoria. Ya saben cuál es la sanción moratoria de los brazos caídos, que como se conoce comúnmente, y es lo que normalmente genera un costo o un sobrecosto a las empresas en las reclamaciones judiciales y que se deriva precisamente por el no pago correcto o el no pagar a tiempo salarios, prestaciones sociales e incluso en algunos casos no afiliar o no pagar de manera correcta la seguridad social de los trabajadores. Esta reforma generó un impacto directo sobre las cuestiones de nómina que hay que tener muy en cuenta, y en las cuestiones organizacionales, pues lo que les decía, generó una serie de cambios que hay que tener muy en cuenta y que obviamente pues serán demostrados y establecidos cómo debe la compañía o cómo deben las empresas actuar a raíz de esta reforma que se generó con la ley 2466 del presente año. ¿Vale? Pues los invitamos a todos a inscribirse y pues nada, desde mi punto, o sea, desde mi parte ya acabamos aquí. No sé si hay alguna otra cuestión adicional, María Juliana. No, esencialmente les dejé entonces el link. Quienes estén interesados, importante resaltar pues que este es un curso que tiene una inversión de 300.000 pesos y insisto en que el cierre de las inscripciones es el 17 de julio, porque pues ya el 24 de julio tendremos la realización de este curso. Eso para comentarles en cuanto al curso. Y pues agradezco en este orden de ideas a Felipe, a Ciudad Legal, a Pedro por habernos acompañado en esta sesión, a todos los que acudieron a esta convocatoria y reservaron el espacio en sus agendas para acompañarnos en esta mañana. También les recuerdo que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, canales digitales oficiales, mediante los cuales habitualmente estamos realizando convocatorias y de eventos y webinars similares para que estén muy atentos a nuestras redes sociales. Y de nuevo, muchas gracias a todos, gracias a Jorge, a Pedro, a Felipe, a Estilo Legal, a todos muchísimas gracias y que tengan todos un buen día. Muchas gracias, muy buen día.